por indicación de la Presidencia, teniendo todavía otros trabajos relacionados con el tema y siendo la hora avanzada, vamos a dejar la discusión de lo que nos ha propuesto el señor Lanin para mañana. Y mañana también se le da el trabajo del señor Mejía, que es conexo con el tema, y escucharemos también al doctor Kelly. Ahora está en el programa el trabajo del señor Luis Miro Quesada sobre Chan Chan. Tiene la palabra el señor Miro Quesada. Yo deseo comenzar haciendo una aclaración, y es que el trabajo que voy a exponer lo más brevemente posible no es un trabajo ni de arqueología ni de antropología, sino estrictamente un trabajo de urbanismo, en referencia con un problema o con un yacimiento arqueológico como es el caso de Chan Chan. El antecedente de este trabajo se debe al interés que tomó la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo del Perú, que preocupada por las invasiones que había sufrido en este yacimiento arqueológico y el interés que se había despertado en el público, me encargó a mí que hiciera un trabajo con el cual pudiera orientar a los poderes públicos a ver qué es lo que se hacía con este yacimiento arqueológico desde el punto de vista urbanístico. Por eso es que he titulado el informe la habilitación de Chan Chan. Es un estudio de habilitación urbanística de Chan Chan, es decir, en qué sentido puede relacionarse esta importantísima yacimiento arqueológico que tenemos en el norte del Perú con la vida misma de este valle y la ciudad de Trujillo. El informe comprende en realidad 4 capítulos. El primero, que es la descripción general del yacimiento mismo, luego las condiciones actuales en que se encuentra, el tercero, las medidas recomendables de adoptar, y el cuarto, unas recomendaciones de carácter arquitectónico y urbanístico. En el primer capítulo, vamos a glosar simplemente, se refiere primero a qué es Chan Chan, qué es lo que se le presenta al neófito que va como una especie de enorme espacio árido y lleno de montículos, pero sin un verdadero ordenamiento y una verdadera importancia arqueológica aparente. Luego, su ubicación en el espacio y su ubicación dentro del territorio, y posteriormente la ubicación en el tiempo, en qué época es y de cuántos años data, lo cual en realidad tenía interés en este informe, pero aquí ustedes tienen mejor conocimiento que yo del asunto. Luego una descripción del conjunto, compuesto por estas grandes unidades o grupos, y dentro de esos grupos los subgrupos, las huacas, los huanchaques y los diferentes elementos que también todos ustedes conocen. Por último, siguiendo, viene la descripción de la extensión. Para esto hemos tomado la extensión del plano aprobado por la Resolución Suprema número 25 del 6 de febrero del 52, en el cual fija los límites de este conjunto. Según esos límites, y esto es importante sí señalar, la extensión tiene un largo de cerca de 4 kilómetros, un ancho máximo de 1,5 kilómetros y un ancho mínimo de 1 kilómetro, y encierra un área de 6,8 kilómetros cuadrados. La enorme extensión que esto representa se ve si se compara con la ciudad de Trujillo, que solamente tiene una extensión de 3 kilómetros cuadrados, es decir, es prácticamente el doble de la actual población de Trujillo. Luego hay una descripción de las diferentes áreas de las diferentes ciudadelas, es decir, el Gran Chimú, Bandelier, Ule, etc. Y estas ciudadelas comprenden un total de 177 hectáreas. Lo demás son terrenos entre las diversas ciudadelas. También se ha hecho un cálculo presumible de la población que ocupaba. Existen datos muy variados de diferentes cronistas, desde un dato de 150.000 habitantes que habla Middendorf, y Kimmich habla de 50.000, pero en base a los planos que teníamos, el número de habitaciones que se han podido reproducir
quizás se puede calcular, no digamos la habitación la población que ha ocupado Chan Chan, pero sí lo que ha vivido en las ciudadelas determinadas, prácticamente visibles, como el Gran Chimú, Bandelier, Ule, etcétera. Y eso nos ha llevado a un cálculo en las diferentes ciudadelas que determina una población de más o menos 16.000 habitantes. 16.000. Aparentemente podría parecer poco, pero sin embargo, dada la extensión de estas ciudadelas, yo insisto que nos hemos estudiado simplemente cada ciudadela, no extensiones entre ciudadelas, que hay huellas de viviendas, pero de un origen posiblemente posterior o quizás coetáneo también, pero muy rústico, limitándonos a lo que es factible de calcular, que son las ciudadelas mismas. Esto da una densidad de 90 habitantes por hectárea, lo cual no es poco. Es una población más o menos como las poblaciones nuestras actuales, como densidad de habitación. Después también se señala la orientación de la ciudad. La ciudad tiene una orientación muy marcada. Hay una coincidencia que quizás podría ser interesante. Hay un eje longitudinal que sigue un alineamiento norte-sur con una inclinación de 19 grados más o menos, y el eje menor, que es el este-oeste, también con una inclinación de aproximadamente 19 grados, o sea que sigue la latitud de 113 grados 52, o un poco menos, son 19 grados. Esto coincide, este eje menor no es exacto, pero tiene una cierta aproximación con el solsticio de invierno en ese lugar, que es de 113 grados 52 minutos. Después hay un estudio de la toponimia, es decir, los diferentes nombres que se le ha dado a través del cómo al principio se llamaba Chimor y de dónde se origina el nombre Chan Chan. Y después hay una cápite de la descripción histórica, es decir, en contraposición a lo que señalaba la señorita Gessen antes, en Chan Chan hay una serie de descripciones de los cronistas, como Feijó, Ciesa de León, Cabello, etcétera. Garcilaso, por supuesto. Y por último se da una bibliografía de todas las personas o las obras que se han ocupado de Chan Chan en cierta oportunidad. La idea en este primer capítulo ha sido de coordinar el máximo de datos que se disponía para que en cualquier momento de investigación se tuvieran a la mano también, y gracias a la ayuda de la Universidad de Trujillo, justamente del doctor Garrido, hemos podido juntar los planos de las diferentes ciudadelas. El trabajo presenta planos de la ciudadela de Ule, Bandelier, Chul, Rivero, Laberinto y Velarde. El segundo capítulo ya entra a describir cuáles son las condiciones actuales, es decir, el abandono y el inaprovechamiento en que existe una riqueza tan grande como es el caso de Chan Chan. Ya el señor Reparazo el otro día justamente señaló aquí. En realidad no existe ninguna demarcación para el que llega. En muchos casos no sabe que se encuentra en Chan Chan o no sabe cómo orientarse dentro de Chan Chan. No hay ninguna vigilancia efectiva, lo único que existe es un cuidante que está pagado por la Universidad de Trujillo, porque el patronato no tiene fondos para hacerlo, y que no tiene ningún sistema de movilidad, de tal manera que es prácticamente imposible que vigile una extensión tan grande. Y en las veces que hemos estado nosotros ahí, hemos podido comprobar que inclusive había un yacimiento en que estaban mezclando el asfalto para reparar la carretera dentro mismo Chan Chan, luego residuos de botellas, de desmonte de construcciones y en general todo lo que realmente indica en qué abandono se encuentra actualmente. El otro aspecto que se señala, que parecía interesante, es hacer ver el inaprovechamiento que esto significa, es decir, que realmente el Chan Chan tiene un valor, yo diría que tiene un triple valor, un valor indudablemente de estudio arqueológico. Después tiene un segundo valor que es indudablemente un valor ya de orden económico, que es turístico, que puede ser explotado turísticamente. Y en tercer lugar, tiene un valor por cuanto significa una extensión o una gran extensión de terrenos en poder del Estado, que en alguna forma, no solamente arqueológico o no solamente turístico, puede ser aprovechado para bien de la colectividad. Que es justamente en este sentido del aprovechamiento de este triple valor como se orienta
las recomendaciones que vienen después. Después hemos señalado toda la legislación existente, del artículo 32 de la Constitución hasta las últimas resoluciones para que estuvieran en poder, y las autoridades pertinentes y responsables que tienen que ver con los yacimientos arqueológicos y directamente con el yacimiento de Chan Chan. Por último, aquí en este capítulo hay una glosa de la limitación legal del conjunto que fue aprobada, como dije antes, por la Resolución Suprema número 25 del año 52, en que, según mi criterio, no es solamente de urbanista, representa bastante bien el conjunto urbano, es decir, la mayor densidad de restos arqueológicos. Indudablemente que fuera de ello quedan algunas cosas importantes, sobre todo las huacas del Dragón, pero esto yo creo que no podría ser incluido en un solo recinto intangible, sino sería susceptible de una resolución suprema que a su vez determine esas huacas que existen también con una delimitación legal y con acceso sobre todo directo por carreteras, porque actualmente tienen que pasarse por terrenos de particulares. Después, en los planos van a ver ustedes, hay un estudio de la invasión y la ocupación que sufrió Chan Chan y que en este momento está paulatinamente siendo desocupado. La invasión de los terrenos de Chan Chan dentro del recinto intangible que determinó el Estado se debe, no es por acto propio de particulares, sino muchas veces se están defendidos por venta legales inclusive o por resoluciones del gobierno, que es más difícil. En otros casos ha sido una ocupación prácticamente arbitraria. Después hay una lista de las personas que están ocupando y en qué condiciones están. Ese asunto se ocupó largamente la comisión que nombró el Senado el año 52 y que determinó una serie de consideraciones que elevó al Supremo Gobierno, entre ellos una ley de arqueología que no se llegó a dar. La conclusión quizás a que se puede llegar al visualizar así en conjunto, integralmente, el actual estado en que se encuentra Chan Chan es que personalmente, por lo menos, no creo que falte legislación que la proteja, ni falten autoridades, es decir, personas que tengan autoridad para hacer respetar, sino que realmente no hay fondos cómo llevar a cabo eso. Todo es puramente teórico. Lo principal que tendría que hacerse es ver cómo puede darse una cantidad o votarse una cantidad más o menos importante de dinero que pueda hacer efectivo estas necesidades de vigilancia y de control. Ya la tercera parte comprende el estudio propiamente. Cuando a mí me encargaron el trabajo, en realidad no se sabía con precisión de qué se trataba, simplemente era de dar un informe que ilustrara al gobierno, y a base de lo que nosotros estuvimos trabajando ahí, ha surgido como la primera recomendación la necesidad fundamental de un estudio integral y exhaustivo de Chan Chan, con un estudio de orden arqueológico, que aunque quizás yo esté equivocado, pero por lo poco que me he ilustrado al respecto, en realidad no hay publicado por lo menos un trabajo que sea de un orden exhaustivo y rigurosamente técnico del conjunto. Más que todo se refieren a descripciones de tipo de cronistas o de viajeros que han pasado posteriormente. Tengo entendido que existe inédito un estudio del doctor Tello, y que también hizo el señor Schedel, hizo algunos estudios que ninguna de esas cosas han sido publicadas. Por estas consideraciones es que nosotros proponíamos a la Oficina de Planeamiento que se dirigiera al gobierno haciéndole ver la necesidad de que se coordinara en un grupo el estudio, antes que nada, el estudio de lo que fue Chan Chan, de lo que es Chan Chan en este momento, es decir, la descripción de lo que existe en este momento, y luego el estudio de lo que fue. Nosotros consideramos que debido a ofrecimientos que existían de instituciones extranjeras y la posibilidad de la colaboración de instituciones nacionales, de universidades,
se podría organizar una especie de oficina o de cuerpo, o simplemente un director que coordinara todos estos esfuerzos. En relación con este trabajo, el señor Palermo, de las oficinas de Ciencias Sociales de la OEA, estuvo en Trujillo justamente con el suscrito y ofreció la ayuda de la OEA a través de una carta del señor Mora. Igualmente, y por intervención de la OEA, también la UNESCO ofreció su participación en los estudios. Este es interesante porque justamente aquí puedo leer la carta del señor Palermo. Dice, mejor dicho, es el informe del señor Palermo a la OEA. Decía, un programa un poco más ambicioso que el esbozado hasta ahora podría desarrollarse con la iniciativa de las autoridades peruanas y algunas aportaciones técnicas de las organizaciones internacionales. La importancia del lugar y el interés del Perú parecería justificar ampliamente este programa. Después el señor Van der Hagen, jefe de la división de museos de la UNESCO, también está interesado, y en una carta que cursó a la oficina de planeamiento decía, usted se dará cuenta de que la UNESCO puede enviar expertos en misión dentro del marco del programa de participación de acuerdo con CL 1015 del 18 de enero de 1955. La solicitud debe ser iniciada por el gobierno. Tenemos mucho más demandas que recursos económicos, pero este proyecto es tan atractivo que se le dará la debida consideración para recomendarlo. Este interés de los organismos culturales e internacionales cuanto a la posible participación de universidades nos llevaba a pensar que se podía hacer un estudio en que con la participación inclusive de la Universidad de Ingeniería, que podría hacer toda la planimetría, levantar todos los planos como cursos de prácticos de topografía, la Facultad de Arquitectura que haría el análisis arquitectónico de los elementos que existen, y inclusive, como habíamos hablado con el señor Palermo, la posibilidad de que los estudios arqueológicos se hicieran como seminarios o como experiencia en el campo de las mismas cursos de las universidades. Es decir, la mente era orientar todos los esfuerzos y coordinarlos en un gran programa que nos diera el estudio exhaustivo y lo más completo posible de Chan Chan. Para esto, como repito, se habían recopilado los datos que tenemos, la mayor parte de los cuales han sido hechos justamente por la Universidad de Trujillo, por estudiantes en tesis que nos facilitó el doctor Garrido. Luego de esta necesidad del estudio, se planteaba la necesidad de ir a la intangibilidad, es decir, hacer efectiva la intangibilidad que ha determinado el gobierno y ir a la desocupación. Este es un problema esencialmente legal y justamente se señalaba la necesidad que el asesor legal de la Oficina de Planeamiento lo enfocara, pero parece claro que tanto la Constitución como las leyes facilitan no solamente la desocupación de todo lo que haya sido ocupado después de la ley número 6634, sino que también permite ir a la expropiación de terrenos los cuales alegaran o que probaran propiedad. En esa forma podría disponerse íntegramente de este elemento arqueológico. Consecuentemente o correlativamente con esto tendría que irse a la conservación y cuidado. Este realmente no es un problema de botar fondos, como decían antes, ¿no? De poder realmente convertir esto en un elemento como puede ser un museo, es decir, un sitio donde uno vaya y pueda ver cómo es cuidado y con las necesidades de señalización, etcétera. El paso siguiente, según la cantidad de dinero que se pudiera disponer, además de este cuidado, sería ya ir a la limpieza, la rehabilitación y en ciertos casos la refacción de ciertos elementos conforme se fueran disponiendo de estos fondos. La idea era simplemente señalar una especie de secuencia en cómo debía ser enfocado estos trabajos. También, y justamente para valorizar el interés arqueológico que tiene, se insinúa aquí la posibilidad de hacer todo un programa de publicidad turística, de fomento turístico por medio de folletos, de explicaciones, inclusive de calcos o de reproducciones pequeñas de calcos que pudieran ser vendidos a extranjeros
Esto también había sido hablado con el representante de la OEA, los cuales ellos estaban llanos a ayudar. El último enfoque, que es el que ya realmente toca el problema urbanístico, era el problema de la reincorporación urbana de todo este gran conjunto. Nosotros, como señalábamos antes, es una extensión muy grande que está a 4 kilómetros al noreste de Trujillo, es decir, prácticamente forma parte del espacio urbano del actual Trujillo, y que en este momento está abandonado, es una pampa, y que por eso mismo ha sido invadido con frecuencia por agricultores. Entonces, la única forma efectiva, yo creo, de evitar esto es convertirlo en un elemento dinámico de la ciudad, como puede ser una plaza de la ciudad, salvando las distancias, ¿no? De todas maneras, es un elemento que forma parte del conjunto urbano, es un elemento urbanístico que en ese caso habría que reincorporarlo o habilitarlo, como hemos llamado, a este complejo urbanístico de Trujillo. En este sentido, nosotros trabajamos en conjunto con el arquitecto Gastelumendi, que estaba encargado justamente en esa época de hacer el plano regulador de Trujillo. Ya el último capítulo del informe se refiere a las recomendaciones de orden arquitectónico y urbanístico que creíamos más convenientes. La primera, y lo que consideraba yo más fundamental, es crear un sistema de vías. Actualmente es casi una aventura visitar Chan Chan, son pequeñas sendas donde el automóvil va dando tumbos y que realmente no ofrece ninguna garantía ni ningún atractivo al turismo. Entonces nos encontramos con el problema de qué sistema de vías realizar. En este caso nosotros planteamos, no sé si equivocada o correctamente, que el sistema primero debía respetar al máximo los restos arqueológicos existentes, tanto en la realidad física como en la integridad de su concepción creativa. Segundo, debía tener el vehículo las mejores perspectivas, es decir, tener un sentido panorámico y turístico. Esta perspectiva, según los recorridos que hice yo, hay grandes paredones que realmente son muy impresionantes, casi es una maravillosa escenografía, y que las vías debían aprovecharse para resaltarlas. Y por último, otra preocupación que teníamos es que el trazado mismo, el diseño de estas vías coincidieran con el espíritu mismo del diseño de la ciudad, todo que es un sistema marcadamente ortogonal. Con este triple criterio que nosotros allí proponemos las vías que en principio siguen más o menos el trazado de las sendas actualmente existentes, pero se corrigen en los sitios en que creemos que hay ángulos mayormente interesantes, y sobre todo se conserva siempre esa rectangularidad del trazado de Chan Chan para entrar en un mismo espíritu de diseño. El otro problema, que es simplemente una propuesta, era la calzada que se debería utilizar. Nosotros creemos que la calzada de tierra no solamente no sería durable, sino que podía inducir a errores de pensar que eran vías de esa época. Entonces había que pensar en una calzada que fuera fácilmente diferenciable, pero que tampoco molestara, fuera muy antagónica a la idea de las ruinas. Y la solución que encontramos o que sugerimos aquí, más aparente, eran usar tantos rodados muy grandes en forma plana que marcaran estos elementos. Completando este sistema, proponíamos unas sendas de peatones ya dentro de cada ciudadela, que servía para orientar a la persona en el recorrido y que incluía los elementos más importantes turísticos. El sistema de vías que se proponía era en 2 etapas, uno en lo indispensable y luego una segunda etapa que completaba, que incluía un cinturón exterior que no solamente permitía ver la gran extensión o darse cuenta de la gran extensión del conjunto, sino también hacer efectiva la separación de los terrenos agrícolas para evitar esa invasión. Para completar este sistema, mejor dicho, en coordinación con este sistema, nosotros hemos proyectado un sistema de señalización
a base de que ustedes podrán apreciar en los planos, simplemente de indicar cuál es el título o el nombre de cada ciudadela y cuáles son las flechas para poder orientarse, que parece el mínimo indispensable para darle un sentido turístico al conjunto. Luego ya en un poco mayor volumen constructivo, sugeríamos la conveniencia de hacer un pequeño refugio de portería para el portero a la entrada de control, y luego en ciertos sitios que también están señalados en el plano, unos elementos de refugios a la entrada de las ciudadelas que permitía a las personas reposar un poco del sol y luego orientarse, porque ahí irían unas especies de mapas hechos en piedra o en un material suficientemente duro, suficientemente perenne, que orientaría a la persona tanto en el sitio que está en el conjunto cuanto en la visita que va a hacer en cada ciudadela. Aquí también había un problema de orden estilístico, arquitectónico, cómo hacer un elemento que no se confundiera y que tampoco fuera opuesto a la plástica misma del conjunto de Chan Chan, que es tan hermoso. Completando este sentido turístico, nosotros también planeamos la habilitación en la Huaca Toledo, que es lo más céntrico, de una especie de mirador al cual se accedería y en el cual habría un gran mapa general del conjunto con elementos movibles que pudieran de allí ver a la persona orientarse y estar viendo el plano y el conjunto abajo. La ubicación el escoger la Huaca Toledo fue debido a su ubicación céntrica y a otra consideración que luego veremos de una ubicación de un posible museo en ese sector. Después, por los recorridos que hicimos, nosotros hemos encontrado que la destrucción, para poder plantear cuáles serían los medios de protección del conjunto de Chan Chan, estuvimos observando cuáles habían sido los elementos de destrucción. El elemento de destrucción más conspicuo aparentemente ha sido los buscadores de tesoros, que han deshecho la mayor parte de las huacas y de los cementerios. Es característico, digamos, que la destrucción es en ciertos sitios, como acabo de indicar, en huacas y en cementerios, pero no es mayormente de las grandes murallas o de los conjuntos de viviendas. Este medio de destrucción actualmente prácticamente está controlado. Quizás pueda haber depredaciones en pequeña escala todavía por la extensión grande y la falta de vigilancia, pero en ningún caso puede haber una destrucción en mayor escala. El otro elemento de destrucción que observamos que es muy característico es la destrucción a lo largo de los caminos. A lo largo del camino colonial que unía con Huanchaco hay una faja de más o menos 40 metros a cada lado que está prácticamente destruido por el deambular de la gente y los animales que pasaban a través de eso, y también a lo largo de la actual carretera al aeropuerto de Huanchaco. Conjuntamente con el planteamiento del plan regulador de Trujillo, surgió la posibilidad de cambiar la carretera que une Trujillo con el aeropuerto y pasarlo fuera de Chan Chan, pero después de ver el problema, la recomendación que yo hacía a la oficina era que mejor no fuera tocada, porque desgraciadamente ya el aspecto físico en ese sector había sido destruido y que no se trataba nada con sacar la carretera, porque el panorama mismo ya estaba destruido, fuera de que económicamente realmente está fuera de las posibilidades y cualquier cantidad de dinero podría ser más conveniente utilizarla en el cuidado mismo de lo que existía. El otro elemento que ha destruido también ha sido la ocupación agrícola de la invasión que decían antes. Esto en realidad ha destruido más que nada las murallas de paso a los canchones. Como ustedes saben, son grandes canchones y sobre todo esa destrucción se ha producido en los canchones perimétricos. Estos canchones han sido ocupados son grandes extensiones, han sido ocupadas para uso agrícola, en el cual han botado algunas murallas para pasar canales de regadío. Pero no han destruido mayormente las viviendas, ni el caso de los buscadores de tesoros que han destruido las huacas y los cementerios. Luego, el clima mismo, el intemperie,
ha tendido a destruir los grandes murallas, que es un elemento tan característico de toda la arquitectura de Chan Chan. En realidad, por lo que nosotros observamos, no ha habido ninguna destrucción por agua subterránea, sino por precipitación pluvial. Es muy característico ver la deyección que se produce de los conos y cómo el perfil primitivo, original, se ha ido destruyendo en unas especies de ondas por esta precipitación. El clima del Valle de Santa Catalina es excepcionalmente bueno, da su temperatura, como está señalado aquí, la humedad relativa, que es el 80%, y la pequeña precipitación pluvial, pero cada cierto tiempo se presentan hay ciertos ciclos de un número determinado de años que se presentan lluvias fuertes que producen esa destrucción. Lo que ha sido conservado por la humedad que impide la disgregación de la pasta y por la ausencia de lluvias luego se destruye por estas lluvias fuertes. En este sentido, nosotros consideramos que era posible conservar, por lo menos de esta destrucción de la lluvia, revistiendo la parte superior con elementos agregados en la misma tierra, que hicieran más impermeable la mezcla, que ya ha sido estudiada en la tecnología de la construcción desde tierra, y que siempre, claro, tendría que ser, eso cambia un poco el color, tendría que ser recubierto exteriormente con la misma clase de estucado que tiene la construcción. Después, los elementos más importantes desde el punto de vista plástico decorativo son los frisos decorados, que uno de los cuales actualmente tiene una pequeña ramal. Yo creo que el efecto de la ramada no es conveniente, porque no protege de cualquier precipitación pluvial que pudiera haber, solamente del sol, e inclusive da una vibración de luz que impide ver bien el friso y menos fotografiarlo. Nosotros proponíamos también una pequeña ramada de techado de protección, que también tenía un problema arquitectónico de ver cómo no molestar en el resto de las ruinas. Luego, allí hay las propuestas en forma sucesiva de las posibilidades de refacción que pudieran haber, siempre bajo una indicación o vigilancia arqueológica, pero que nosotros en la sucesión que indicábamos se hacían primeramente de las grandes murallas perimétricas de las ciudadelas, y luego ya, que es más fácil porque existe prácticamente el material al pie de los muros, no habría que levantarlo o por lo menos limpiarlo y sacarlo para poder apreciar perfectamente los perfiles, y luego ya de ciertos conjuntos de viviendas, 2 o 3, porque no sería factible ni sería realista pretender abarcar más. Y por último, quizás la rehabilitación de algunas cisternas para poderla mostrar en su aspecto original. Ya estos son proyectos más ambiciosos y posiblemente que podrían tomar mucho más tiempo. Para completar este elemento, este estudio, se proponía también la necesidad de crear un pequeño museo en el mismo Chan Chan. Había la posibilidad de que fuera un museo estrictamente de las cosas extraídas de Chan Chan, o podía ser un museo general de la misma Universidad de Trujillo. Esto es cuestión ya que debía de decidirse. Nosotros juzgamos que sería más realista que fuera el museo general, por cuanto a las instalaciones actuales, como bien sabe el doctor Garrido, no son las más convenientes, y el gobierno ahí dispondría de espacio suficiente para hacer el museo. La ubicación, como está señalada allí, sería en relación con la Huaca Toledo, en la cual formaría un conjunto. Lo mismo que con un proyecto de un jardín botánico que estaría al lado de una zona que ya ha sido utilizada agrícolamente.
Para completar, ya no de orden arqueológico turístico, nosotros proponíamos 2 obras que serían muy de discutir, por supuesto, pero que de todas maneras es de interés señalar, que sería la creación de un parque recreacional para la ciudad de Trujillo. Hay en el sector, viene a ser noroeste del Chan un elemento muy grande que tiene una extensión de 23,5 hectáreas, que es un parque bastante importante y que sin embargo solo representa el 3.4% del área total de Chan Chan. Y esta zona está actualmente ocupada por un fondo de la familia Vargas Ganosa, o Ganosa Vargas, que tiene, parece, títulos de propiedad, pero que ha accedido a dejarlo siempre que se dedicara a algo y no fuera ocupada posteriormente por otra persona. Entonces habría la posibilidad del momento, y por supuesto previa investigación arqueológica de sondeos, de poder dedicarlo justamente a un parque que serviría como parque recreacional de Trujillo. Para esto habría que ver, asegurar el desagüe del riego y también el tipo de sembrío que habría que hacer para no alterar el clima mismo de la zona. Y otra propuesta que hacíamos era la posibilidad de utilizar uno de los canchones como un auditorio al aire libre, como hay en otras partes del mundo, en las ruinas. El aspecto es realmente fantástico desde el punto de vista plástico, estos inmensos canchones de grandes paredones de 10 metros y que podía servir un lugar para hacer conciertos o representaciones al aire libre y realmente tener un emplazamiento, un elemento urbano de Trujillo dentro de este mismo elemento. Este, en resumen, es el informe que presentó la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo y que este organismo elevó luego al próximo gobierno. Muchas gracias. La naturaleza del tema me parece un poco ajena a los intereses de la mesa. No sé si alguien tiene interés en discutirlo. Simplemente le quería preguntar al señor Mendoza si ha tenido en cuenta como Día General de la Ciudad, el trabajo del muelle y como cuestión de canalización de la ciudad de Chan Chan, el estudio el levantamiento de suelos. ¿Tiene alguna noticia cerca de eso? El doctor Muelle sí estuve en conexión con el doctor Muelle y inclusive de sus publicaciones, pero de la cuestión de canales no. Señor Garrido. Sí, claro. Presidente. Tengo que congratularme como peruano y como representante de la Universidad de Trujillo del interés que ha merecido el problema Chan Chan a los arquitectos peruanos, principalmente al doctor Viroquizar, al ingeniero Viroquizar. Como decía el doctor Muelle, quizás el estudio es muy brillante, pero plantea una infinidad de problemas, algunos de muy difícil solución. Y quizás no sé este el momento ni habría el tiempo bastante para discutirlos y para discernir sobre ellos. Habría que recomendar a la mesa que enviara una copia del estudio documentado del ingeniero Piero Quesada al Patronato Nacional de Arqueología, que en último término es la autoridad suprema para decidir sobre estos asuntos. Entonces el patronato invitaría al mismo señor Piero Quesada para que ampliara su informe o su estudio y ahí se vieran las posibilidades de darle alguna realización práctica a las insinuaciones, algunas bastante brillantes,
el ingeniero Río Quesada. Por momentos distraeríamos quizá demasiado la atención del público presente, y todavía hay algunos otros asuntos que tratar, de manera que parece que sería el camino. Esto fuera al Patronato Nacional de Arqueología, para que provoquen una reunión especial con intervención naturalmente de la Universidad de Trujillo, que ha tenido sobre sí y continúa teniendo sobre sus hombros un poco la preocupación de la conservación de Chan. No cabe duda que el estudio del ingeniero Río Quesada es uno de los mejores en esta materia. Todos conocemos de su devoción y de su solvencia. Yo había señalado simplemente que como estábamos abocados a otro tipo de problemas, la discusión sería procedente, quizá como sugiere el señor Garrido, en el seno del Patronato Nacional. Y esa sería mi opinión, ¿no? Y solo horna, sólido jalar en la todo harto y turna. Ahí Voy a tratar de ser lo más concreto posible en vista de que la hora es avanzada. Como delegados de la Universidad de Trujillo, nos vemos en la obligación imperiosa de manifestar nuestro aplauso y felicitación al ingeniero Luis Miro Quesada, porque efectivamente el trabajo que acaba de presentar constituye uno de los trabajos más serios en lo que respecta a la ruina de Chan Chan. Y lo poco que tenga que agregar a continuación viene a corroborar y afirmar lo que acaba de denunciar el ingeniero Luis Miro Quesada. Efectivamente, lo que está sucediendo con Chan Chan es algo inaudito. Ayer nada menos escuchamos la palabra del doctor Reparaz, quien considera como la ciudad más grande del mundo, y sin embargo está sufriendo en estos instantes los atentados más grandes de destrucción. Yo he viajado antes de ayer y por feliz coincidencia he salido a estos campos de Chan Chan a una inspección ocular y he podido constatar que siguen los caterpillars de la hacienda El Cortijo, que es anexa a la hacienda de Laredo, propiedad de los señores Gila y Meister, destruyendo lo que ellos llaman las dunas. Dunas que no son tales, sino que son auténticas ruinas arqueológicas. Y siguen invadiendo, y siguen destruyendo. Yo creo que la presencia de autoridades en materia de arqueología van a recoger esa denuncia que también nosotros hacemos, para que se ponga costo a la destrucción de Chan Chan. Podría yo terminar en estas conclusiones, ya que la mesa redonda no tiene sino el carácter deliberativo. Mucho habríamos querido que esta reunión habría arribado a conclusiones o a recomendaciones resolutivas, pero simplemente no nos cabe sino en esta oportunidad hacer esta denuncia y hacer este encargo a todos los que puedan recogerla y hacer algo por esa inmensa ciudad de Chan Chan. Digo que podría terminar estas conclusiones de que se tenga muy en cuenta lo que acaba de recomendar el ingeniero Luis Miro Quesada.
son efectivamente sugerencias a largo plazo magníficas. Estoy de acuerdo con ellos. Y también yo quisiera agregar a estas sugerencias a largo plazo una inmediata, de que se detenga ya la invasión que está haciendo la Hacienda del Cortijo, que se ponga término, que se consiga una resolución por quienes puedan conseguir. Ese es el encargo trujillano, el encargo del norte que traigo, porque efectivamente es una cosa dolorosísima. En esta oportunidad hemos podido deberíamos nosotros haber traído alguna cosa de obra constructiva, pero ustedes ven que tenemos que informar la destrucción que se está haciendo de Huanchaco. Es algo paradójico, pero es cierto. Yo responsabilizo esta destrucción más que a los propietarios de la hacienda Laredo y los anexos del Cortijo, a los empleados de esta hacienda, a los administradores, a los subalternos, quienes con un espíritu, y disculparme esta frase un poco dura, de adulación, para quedar bien con el dueño, quien muy poco va a Trujillo, tratan de ampliar los campos para ganarse la simpatía y mantenerse en el puesto. Son ellos los responsables, porque ellos son completamente ignorantes en esta materia. Eso es todo cuanto puedo decir en esta oportunidad. Muchas gracias. La presidencia sencillamente suspende el debate de esta cuestión y va a pasar las recomendaciones a las autoridades pertinentes, que son el Patronato Nacional de Arqueología y la Dirección de Cultura, Arqueología e Historia. Perdón, si el señor presidente permite unas cuantas palabras. Muchas gracias, en primer lugar. Como delegado de la Universidad de Trujillo, yo coincido exactamente con lo que ha planteado el señor Garrido. Yo entiendo, como dice acá mi colega, que el carácter es únicamente deliberativo de esta mesa redonda, pero ya teniendo un sentido de aplicabilidad tendiente al amparo de lo nacional, de lo que tiene arraigo nacional, y sobre todo a que las ciencias sociales entren a lo hondo del Perú, a conocerse el Perú, es muy lógico que estas altas autoridades como el Patronato de Arqueología, etcétera, tomen cartas en forma decisiva en este asunto en favor de Chanchán. En segundo término, quería felicitar al ingeniero arquitecto Miro Quesada por su magnífico trabajo, tan exhaustivo y tan técnico que ha presentado a esta mesa redonda. Antes de levantar la sesión, tengo que manifestar de que quedan pendientes muchos informes a ser presentados, de manera que el día de hoy no será suficiente para dar fin a todos los trabajos que tenemos en la mesa. Teniendo en cuenta esto, hemos pensado que el día de mañana, viernes, durante toda la mañana, seguiremos todavía con la lectura de las ponencias pendientes, para recién en la tarde entrar a discutir los temas generales de arqueología y de antropología social. Entonces, esta tarde seguirán los informes y mañana en la mañana igualmente. Hasta las 4, entonces queda levantada la sesión. Vamos a dar comienzo a la reunión de esta tarde. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra y va a presentar su ponencia el señor William Mangan. Es un trabajo que quedó pendiente el día de ayer y por ese motivo va a hacer uso de la palabra ahora. Señor Mangan, tiene la palabra. Está bien. Bueno, este trabajo es sobre clubes sociales de Lima y es relacionado con mi trabajo estudiando el estado de la salud de la gente de la sierra que viene a Lima. De repente no hay mucha literatura sobre clubes sociales. Es un poco difícil poner la situación peruana en la perspectiva cultural. Pero se encuentran clubes sociales de hombres en todas partes del mundo. Pero me parece que en el Perú la proliferación de esos clubes por el número, el extenso y la intensidad de la participación es un poco extremo. La tendencia a formar club social
se lleva también acá en este país en muchos rumbos de actividades y las características formales son más o menos lo mismo. Tiene sus constituciones, sus elecciones de oficiales y hay club de deporte, hay club de vecinidad, club de músicos, club de la bebida, club de automóviles, de hípico, de alpinistas, muchas cosas. Casi cada actividad se forman clubes, y club social, más o menos del mismo tipo. Pero el tipo de club de que yo hablo acá en este artículo es el club social organizado en base del lugar de nacimiento o el lugar de residencia dentro de la juventud del hombre. Este lugar debe ser provincia, distrito, pueblo o a veces un barrio en un pueblo. Hay club social en prácticamente cada pueblo en la costa y la sierra y también hay clubes regionales en los pueblos, los capitales de la provincia, hay clubes serranos en pueblos de la costa, también en las haciendas como Paramonga tiene su club. Pero el club acá de que yo trato son clubes de serranos en Lima y no trato de club departamental. Ese club departamental yo creo que son distintas. Ese club tiene gente más políticos, militares y profesionales, gente de clase media alta, y tiene otro modo de participación social del club de provincia, distrito, de pueblo. Y la material que presento acá es basado en entrevistas con gente de más o menos 20 clubes de la provincia, del departamento de Ancash, de la sierra de Ancash, club de Carhuaz, club de provincia de Bolognesi. Y yo también he ido a varias fiestas, reuniones de su club. Y también conocía muchos de esos clubes en Ancash dentro del periodo que estuve en el Cañón de Huaylas de 51 hasta 53. También conversaba bastante veces con gente del club de Cusco, de Ayacucho, de Huancayo, de Huancavelica. Hasta la fecha no he podido llegar a un número realístico del número de esos clubes. Pero yo creo que el número es muy alto. Casi cada pueblo de más que 1000 personas tiene su club y algunos tienen 1 o 2 clubes. Y seguramente cada provincia tiene club también, y hay bastante de ese club en Lima. Y generalmente son registrados oficialmente, y también si uno quiere hacer un estudio histórico, muchas de relaciones de sus reuniones son archivados en sitios como Sociedades Unidas, donde se tienen sus reuniones. Y a veces, dentro de algunas administraciones políticas, investigadores de la policía también han ido a las reuniones para tomar notas. Ya hay muchos datos para, si uno quiere hacer un estudio histórico sobre las cosas oficiales de ese club. También se publican periódicos o hojas mimeógrafas también. Y hay bastante material publicado. Los miembros son mayormente hombres. Y cuando hay muchas mujeres en un club, los miembros con poder y con influencia mayormente son hombres. Y los miembros también es basado en el pueblo del hombre. Aunque hay casos basados en el pueblo de la señora, de un cuñado, de un amigo, y también hay muchos individuos que pertenecen a más que un club, pero mayormente es el pueblo del hombre. También los clubes, en el pueblo mismo se reconocen el club, y hay mucho contacto, y también lo bueno y lo malo del pueblo se reflejan acá en el club en Lima. Otro característico es cuando el club llega a un cierto tamaño, de más o menos 50 hasta 150 personas, o un cierto tiempo de participación, más o menos 1 año hasta 10 años, hay una tendencia a formar facciones, a pelear, luchar, separar en 2, 3 grupos. Y eso también se nota en el pueblo. Y yo creo que hay varias razones por eso, pero yo no voy a entrar en ese momento. Pero esa es una tendencia que he notado bastantes veces. Cuando llegan a un cierto tamaño, se hacen facciones y luchas. A veces son basados en cosas del pueblo, pero yo creo más esos son de luchas personales dentro de líderes del club en Lima. Pero también ellos se usan asuntos del pueblo, por ejemplo, un pelea sobre terrenos o cosas de la comunidad, o también en un caso del nombramiento de una plaza, era ocasión de separar a un club en 2 grupos. Pero es más personalidad de los líderes acá. Y un líder del club sería fácilmente un líder en el pueblo más tarde, porque como todos saben, los puestos locales son más o menos conseguidos en Lima, porque la centralización del gobierno. Entonces uno que es líder en club tiene una cierta influencia con algunos amigos acá, y hay muchos políticos aspirantes que entran en los clubes de Lima para hacer más poder en el pueblo también más tarde.
También gente de importancia del club, del pueblo, cuando viene a Lima, a veces tiene puesto en el club, pero más es el reverso. La gente que tiene importancia en el club, a veces más tarde tiene importancia en el pueblo. Y el club es una forma de movilidad política. Y también los miembros siempre defienden los intereses del pueblo en Lima, frente a los ministerios, y siempre siguen a tratar de conseguir nuevas escuelas y agua potable, carreteras, clínicas, esas cosas por el pueblo. Y como todos saben, esas cosas demoran de una manera fantástica y los pueblos no pueden pagar representativos acá en Lima. Entonces esta función del club es muy importante por el pueblo porque tiene siempre sus representativos acá. Y bueno, ese no es siempre una cosa de lealtad al pueblo porque muchos de los miembros del club tienen terrenos en el pueblo y entonces están luchando por su propio interés. Pero también yo creo que hay mucha lealtad al pueblo en Lima y a veces mucho más que los pobladores mismos del pueblo tienen. Yo no sé, cuando uno va fuera de su pueblo a veces tiene más sentimiento por el pueblo. También el parentesco, compadrazgo y amistad del pueblo se lleva a Lima y constituyen fuentes de seguridad por los individuos. Se puede ver es un fuente de seguridad por los individuos. Y las fiestas locales también son fuentes de mucha actividad por los miembros del club. A veces el día de la fiesta se celebra en Lima y muchas veces un grupo del club, un solidaridad o un grupo de amigos nada más va al pueblo para llevar un cargo, como el mayordomo de la fiesta o también para visitar nomás. Pero hay mucha actividad en el día del fiesta del pueblo y eso es una cosa también de seguridad y una cosa de recreación acá en Lima también por medio del club. Y posiblemente también en el ambiente urbano que es un poco bastante impersonal, el club presenta un alternativo al sistema de compadrazgo. Hay obligaciones entre los miembros, pero también se escogen compadres dentro del club. Hay muchos que tienen su compadre dentro del club. Y también hay otros clubes que son más o menos formados por sociedades religiosas. Esa es otra cosa. Pero uno de los más importantes aspectos de los clubes es el rol que juegan ellos en la culturación del serrano a la vida de Lima. Muy poca gente viene de la sierra completamente ignorante de los costumbres de la costa de Lima, pero muchos vienen sin saber mucho de esto. Y bueno, el club tiene su influencia antes de la persona sale de su pueblo, porque hay mucho contacto. Pero los clubes en el pueblo también más o menos tienen por su modelo el club de Lima. Pero muchas veces la gente que viene acá tiene un poco de vergüenza de su costumbre de serrano. En el club se aprenden qué cosas, bueno, a lo menos qué cosas los miembros del club creen que son cosas de vergüenza. Y se botan alguna costumbre serrano y se aprenden costumbres limeños. Y no se hacen en forma formal, más se observan sus líderes y también se enseñan en una manera informal. También se aumentan también en los clubes interés en la cultura nacional. Se discuten cosas de fútbol, toros, huelgas, cosas políticas, precios, escándalos, crímenes, esas cosas que a veces uno que es un poco aislado no se entra. Bueno, en esas cosas se entran en el club. Y también los clubes también tienen sus periódicos y sus revistas que uno a veces no compra él mismo, pero el club tiene en su local algo así. Y hay más interés en la cultura nacional por eso. Y también el contacto con oficiales de los ministerios da un poco más sofisticación al miembro del club. Y hay en un club que es una cosa muy interesante. Yo creo que no es cosa rara de pertenecer a ese club, es cosa común. Cuando van ellos al Ministerio de Trabajo sobre cosas de la comunidad, manda los recién llegados. Ellos que hablan con acento quechua, que tienen ropa que uno puede decir es indígena, porque ellos tienen la creencia y quizás la verdad que en esa oficina de comunidades, en el Ministerio de Trabajo, le gustan gente comuneros que parecen bien indígenas. Y cuando va al Ministerio de Justicia siempre viene con su corbata, con sus sacos, pero es una cosa de sofisticación, es una manera frente a la burocracia que sin el club uno no puede aprender esas cosas. Bueno, se puede, pero es más fácil en el club. Y también la clase social no es tan fuerte en Lima, en el club, que está en el pueblo. Y cuenta mucho más de la habilidad y los hechos acá. Y uno que es indígena en el pueblo, si tiene habilidad, si tiene buen puesto en Lima, se puede asociarse con gente de la clase media, que en el pueblo no es posible. Y hay más igualdad y más democracia en el sur de Lima. También hay muchas ventajas materiales acá. Por ejemplo, el miembro tiene acceso a médicos, abogados,
y otros que con un sentido de obligación, y también como más o menos como amigos que algunos trabajadores, empleados no pueden tener fuera del club. Y en algunos casos también, por ejemplo, un club de la provincia de Bolognesi, los miembros se juntan en una forma de minca para tapar una sequía, para construir casas en una barriada para Martín de Porras, y también es otra ventaja material que tiene del modo del club. Y también a veces se llama un miembro a otro para préstamos, ayuda cuando está enfermo, pero esas cosas no son solamente del club, pero también se hacen por el club. Y los cuartos del club, cuando el club tiene local, ese da sitio para el hombre a salir de su casa sin gastando mucha plata, y también se puede cooperar para alquilar un cuarto para un baile, o para pagar una banda, o para alquilar un campo para jugar fútbol, algo así. Y también es una ventaja material del club. Y las ventajas sociales del club también son bastantes. Hay mucha seguridad asociándose con gente familiar, gente que es conocido. Y cuando uno no se gusta, también, pero hay seguridad, porque es gente conocida a lo menos, no le gusta, pero conocen. Y ese tiene, yo he visto una fuente de seguridad también. Y las amistades y también las peleas del pueblo se llevan a Lima. Y algunas peleas son cosas en el pueblo muy interesantes por todos, por los participantes, por los espectadores, y también cuando llegas a Lima es una cosa para mucha sismografía y rumores y actividades, es una cosa de satisfacción también. Y también ese club tiene una función conservador bien fuerte. Cuando las presiones de aculturación son muy fuertes, uno puede juntarse con gente de la sierra para jugar su juego, para tener su baile, sus guainos, y para tomar chicha, para tener fiesta, sin vergüenza. Esa es la cosa. Cuando se toman esas cosas en la calle, a veces siente un poco de vergüenza. Hemos notado también esto en un estudio que estamos haciendo en Mendocita, que hay mucha gente de la sierra que tiene vergüenza de algunas cosas, pero le gusta hacerlo también. Y cuando se hacen en el club, se pueden hacerlo sin vergüenza. Y esa es una función de los clubes, yo creo que es muy importante también. Se preserva mucho costumbre de la tierra y también se aprende cómo se pueden juntarse con la gente de afuera. Las fiestas de club también se dan una forma de recreación barata, con gente conocida, y también se juntan hombres y mujeres de experiencias similares, y eso es una cosa muy importante por la función sexual y también para casamiento. Yo creo que hay muchos que encuentran la mujer que se casa en la fiesta del club, y son paisanas alguna vez, o amigas de paisanos. Y para los sirvientes de la casa, eso es una cosa muy importante, porque hay muchos sirvientes que no deben salir de su casa medio día por semana, algunos menos. Y cuando va a una fiesta del club, bueno, hay un poco más libertad que en el pueblo, pero también hay un control social, porque hay mucha sismografía y muchos parientes que pueden decir a sus padres si pasó todas esas cosas. Y por algunos eso es buena cosa, porque hay un poco de protección en esto. Y las fiestas del club y el bar del club dan una oportunidad por los hombres a tomar juntos con amigos. Yo he hecho un estudio en Callejón de Guada de la bebida en comunidades mestizas, y hay mucha ansiedad tomando con forasteros y también tomando con amigos cuando los amigos están sanos. Entonces el club da una oportunidad para juntar todos y tiene su misma costumbre de exigir para todos tomando juntos. Esa es una cosa también de seguridad en el club. Y es importante, pero es un poco raro, pero eso es muy importante, creo, porque no le gusta tomar con forasteros o en sitios afuera donde no tiene la misma costumbre a todos tomando juntos. También participación en deportes tiene mucha importancia en la cultura peruana, y me parece que tiene relación con machismo, virilidad, y también por la necesidad para reconocimiento dentro socios, todas esas cosas. Y también hay una creencia muy fuerte acá que la salud, bueno, el deporte es muy bueno para la salud, y esas cosas también se puede hacer en el club. Siempre hay equipos para jugar, y también por ellos si no juegan hay la distracción de planear y ser espectadores y todas esas cosas. Y también las rivalidades de la tierra también tienen importancia, porque se pueden jugar un pueblo contra otro, y a veces son muy intensos las rivalidades, y eso es una cosa que da mucha satisfacción. Hay competencias de bandas, o también se va juntos al Coliseo Nacional para gritar para una banda del pueblo, y es una forma para lealtad al pueblo y para dar un poco de satisfacción acá. Pero hasta ahora, hasta este punto he hablado solamente sobre las cosas integrativas del club, pero también con cualquier actividad humana es muy complicado. Hay también cosas que producen inseguridad
Y esas son más o menos las mismas cosas. Por ejemplo, las hostilidades y rivalidades del pueblo y la provincia es que se aumentan acá. Y también dentro de los barrios del club se aumentan acá. De clase social y de casta, conflictos del pueblo se llevan acá también. Y las peleas de la familia se llevan acá. Si uno tiene reputación por lo malo en el pueblo, todos que vienen a Lima, si uno entra al club, todos saben que ese es un hombre en el pueblo que hizo esto. Y todas las cosas de un pueblo chico, por ejemplo, uno sabe que hacen todos los otros, eso se lleva a Lima. Y a algunas personas no les gustan esto, hay mucha sismografía y muchas de esas cosas, y hay un cierto pérdida de libertad. Y también a veces, para los profesionales y los líderes, hay mucha demanda para su tiempo, para su dinero, y es que hay mucho desentendimiento de esto y fastilla alguna vez. También se fracasan, por ejemplo, un proyecto del club, hay resentimiento en el pueblo, y ese también es un poco de desintegración. También para las mujeres y los niños se excluyen de muchas actividades del club, y se da color a la mujer, y también es un poco malo por la familia. También todos dicen que gasta mucha plata y energía que más bien deben poner en su trabajo o en su familia. También las rivalidades a veces aumentan hasta el punto donde se pelean y a veces no hay el control que hay en la tierra. Pero hay muchos también costumbres que se preservan, bueno, yo no sé si es bueno o malo, que también impiden el progreso. Y en su deseo a conformar a nuevos valores y esperanzas, mucho que de lo bueno en la cultura serrana se suprimen acá y se pierden acá. Y también hay mucha ambivalencia y ansiedad sobre esto, porque la gente que tiene una costumbre desde su nacimiento y tiene que suprimirlo o sentir un poco de vergüenza acá, se reducen la efectividad del individuo cuando tiene esa ambivalencia. Pero hay un factor selectivo que opera y que da énfasis en los aspectos integrativos de los clubes. En la mayoría de los casos, si a un individuo no le gusta el club, se pueden deprimir su participación o se pueden salir del club. Y por eso yo creo que la mayoría de la gente que participan son más o menos, tienen sus satisfacciones en el club. Y yo creo que parece que tengo razón porque siempre aumenta el número de los clubes y la participación de los miembros, que primariamente las funciones de los clubes son integrativos y producen mucha seguridad personal. El señor Mangan ha presentado un tema sumamente interesante. ¿Cuál es esto de los clubes de serranos en Lima? Que nosotros conocemos con el nombre de las asociaciones de provincianos o de residentes, ¿no? Que en número que no está clasificado, parece que hay alrededor de unos 500 o 600 de estas asociaciones. Y todos estos factores integrativos y estos factores que producen desajustes y que están contribuyendo al proceso de urbanización general del país han sido perfectamente analizados y coinciden plenamente con muchos de los puntos de vista que hemos venido sosteniendo, ¿no? Entonces, si alguna de las personas quiere hacer uso de la palabra en torno a esto, el señor Charel. Quiero hacer una pregunta al señor Mann referencia a la cuestión de los clubes. Se ha intentado antes, hace unos cuantos meses, me parece, ¿no?, de hacer una campaña de unos clubes 4H, ¿eh? Como se dice en Estados Unidos, ¿no? 4H Club. Me gustaría que se puede enfocar esta cuestión de la integración de los clubes 4CH, no sé cuántos, ¿no?, como están traducidos aquí, dentro del enfoque de los clubes que se han formado. Habrá algo, ¿no?, en Huaraz, y además creo que es un poquito a mí desde luego está difundido en todo el territorio nacional. No, pero que se nos da una evaluación sobre el enfocamiento de este programa. Señor Mangan. Bueno, yo
yo no sé nada de los clubes 4H, pero yo creo que puede dar éxito porque la forma del club es una cosa que tiene la gente. Y también se puede trabajar eso en base de los otros clubes, no sé. Pero yo no sé nada de esos clubes. Sí, creo que sí. La señora Lasker quiere... Bueno, no iba a hacer polémica, pues, o sea, Sí. que quería saber... La señora Lasker quiere hacer uso de la palabra. Un momentito. Tengo tres preguntitas. La primera es si los que nadie ha encontrado en las tierras clubes a que pertenecen las mujeres. Porque eso es una cosa que solamente refieren a los hombres. No, sí hay bastante. Y mucho de religiosas, realidades, pero hay muchos clubes de mujeres, clubes de madres, clubes de cosas. ¿No? Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, las mujeres participan activamente y tienen clubs, no clubs, sino forman parte de asociaciones o de ramas femeninas de una cofradía, por ejemplo. En el caso de Tupe, por ejemplo, la cofradía, hay como 28 cofradías y tiene cada cofradía su rama masculina, que le llaman ellos, y su rama femenina. Y las mujeres tienen el control directo y tienen sus miembros, presidenta, vocales, etcétera, etcétera. Y eso pasa en muchos sitios. El señor Bernard, que desgraciadamente no está presente, él tiene... ¿El señor Bernard? ¿Dónde está? Bernard. El señor Bernard tal vez nos pueda dar algunos... Tal vez nos pueda informar algunas cosas sobre su último recorrido que ha hecho por todos los pueblos del Perú casi, sobre estos clubes femeninos. Bueno, cuando presento mi papel, mi informe, puedo informar un poquito más sobre eso. Pero las cofradías existen en todo el Perú, pero no siempre se les llaman cofradías. En la mayoría de los casos se les llaman hermandades o sociedades. Perdón, señor Bernard, solamente la cosa el asunto que ha preguntado la señora Lasker referente a la existencia de clubes o asociaciones o grupos integrados por mujeres. Si usted ha visto eso en todo su recorrido. Sí, las mujeres se organizan en las fiestas que son propiamente todas religiosas en su estructura. Pero no hay clubes sociales como estos. Eso creo que no. Eso no existe. ¿El señor Erickson? Recién en el Valle del Mantaro, el CIPA ha instituido un sistema de clubes para mejoramiento del hogar, que en Zapayanga por lo menos han tenido su éxito. Estos son más bien clubes técnicas, pero también sirven una función social. Señor Mangan quiere... un momentito, perdón. La señora Lasker quería hacerle otras dos preguntas, pero... Sí, dos más quedan, ¿no? Sí. La segunda, posiblemente usted ha dicho, pero yo no he ido. Si la gente que pertenece a esos clubes sociales, aparte de los domésticos, viven en los mismos barrios de Lima o viven en varios partes. Bueno, me parece que en todas partes. Hay algunos que viven juntos, pero viven de todas partes de la ciudad. Y la tercera, si usted puede decir, si la gente que salen de los clubes son los más aculturados, los que no quieren más de pertenecer. Bueno, yo no puedo decir porque yo no conozco quiénes son la gente, por ejemplo, de la provincia de Caravaca que no pertenecen al club. Pero me parece que hay de los dos. Hay algunos muy aculturados en el club y algunos muy aculturados que no mezclan con el club. Hay que tener presente que existen, como ha dicho el señor Mangan, las asociaciones departamentales, ¿no? El Club Piura, el Club Ancas, que agrupa a la élite o la clase alta que tienen responsabilidades políticas o son hacendados o gente de una posición económica holgada, son los que tienen a su cargo los clubes departamentales. Y estas asociaciones provinciales o distritales están integradas generalmente por la clase popular, los campesinos o la clase mestiza que está emergiendo de cada uno de estos grupos.
Esa es la diferencia. El señor Gueras ha pedido esa palabra. Va claro. Casi todas las organizaciones de este tipo en Lima son de provincias y distritos de la sierra. Por lo menos por la experiencia que tengo, tuve también un tiempo algo dedicado al estudio de estos clubes, especialmente un club de un distrito de la provincia de Parinacota, de Corculla. Los habitantes serranos están organizados no solamente en clubes representativos de las provincias, sino de los distritos y aún de los anexos. En cambio, no encontramos clubes de este tipo de las provincias costeñas. Quizá el señor Mangan ha meditado sobre este problema y podría darnos una explicación qué función desempeña en la formación de estos clubes el aspecto cultural. Bueno, recién principié a estudiarlos y francamente yo no puedo contestar esto porque no he notado. Seguramente entre los serranos tienen una mayor necesidad de estar vinculados en Lima que los costeños, porque la diferencia cultural es muy grande respecto de los costeños o de los serranos y respecto de los... Por lo menos esa comprobación creo que se puede hacer. Sí. Un momentito, pero la señorita Merino pidió esa palabra. ¿Señorita Merino? Ya. El señor Mangan quería... No podía oír. No, se refiere a que son los conjuntos folclóricos, ¿no? Yo creo que los conjuntos folclóricos muchas veces están vinculados a asociaciones de provincianos en Lima, pero generalmente actúan en forma independiente, ¿no? Sí. En un principio los conjuntos folclóricos surgieron como consecuencia de estas instituciones representativas de distritos y provincias, pero luego cuando se profesionalizaron funcionan como instituciones en sí mismas y por supuesto se han desvirtuado mucho. Por ejemplo, un conjunto representativo del Cusco de mucho prestigio y en determinado momento considerado como el mejor cusqueño, tenía más o menos 20 integrantes, de los cuales solo 2 eran cusqueños, todos los demás eran de otros. Sin embargo, estos 2 eran por supuesto musicalmente los mejor preparados y habían logrado imprimir su estilo a los demás, que todos que eran serranos, ¿no? El señor Escobar, por favor. Bueno, yo quería solo incidir en un aspecto en relación a los clubs. A raíz de la pregunta del doctor Chadel sobre los clubs 4H, me parece que estos clubs 4H y como otros, los clubs de madres, por ejemplo, no han tenido mucho éxito ni han tenido una duración lo suficientemente grande como para formar un patrón, y que se ha debido a su forma de organización. Casi todos estos clubes de serranos aquí en Lima, creo yo que deben su permanencia y su continuidad al hecho de que están basados sobre intereses de carácter general para la mayor parte de los participantes del club, y que casi siempre todos los que integran estos clubes ya tienen alguna influencia de carácter urbano, y que en general líneas de familia, de parentesco y de compadrazgo y cosas similares son de carácter secundario, pero intereses de carácter general, tales como identificación con la comunidad, intereses en la comunidad, deseos generales de asociación en Lima, todo eso, son los, diremos así, los que dan la directiva a la organización de estos clubes. En el caso de los clubes 4H y los clubes de madres, que por ejemplo han intentado organizar los funcionarios tanto del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Agricultura, han habido varios factores en contra. En primer lugar,
el hecho de que en muchos casos se ha tratado de organizar estos clubes en comunidades rurales que no tienen ninguno de estos patrones de organización, inclusive no tienen el patrón de organización del club deportivo. Y en segundo lugar, han estado siempre a base de estímulos de fuera que no siempre han tenido la intensidad y la permanencia suficiente como para motivar la creación de un patrón, digamos así, ¿no? Por ejemplo, los clubes de madres han tenido por objeto enseñar a las madres cómo atender a sus criaturas, cómo preparar mejor comida, cómo cuidarse de la higiene y de la salud. En estos clubes de madres les ha caído como una granizada del cielo, digamos así, de que deben organizarse con presidente, secretario y tesorero. Una forma de organización completamente extraña para ellos y que en vez de facilitar el funcionamiento del club ha perjudicado, digamos así, el desarrollo de las funciones que han deseado hacer estas personas en la organización de este club. Nada más. El señor Flores. Creo que está bien el estudio que ha hecho el doctor Mann sobre clubes cerranos en Lima. Solamente que quisiera llamar la atención sobre algunas cuestiones que tal vez él ya se las ha planteado o pues los voy a exponer acá a la mesa redonda. Creo que ante todo debemos partir de la siguiente consideración, y es que esta cuestión de los clubes no puede ser tomada al margen de una consideración de ver la cultura criolla versus la cultura indígena o serrana. Como una de las manifestaciones de criollamiento, de aculturación, diríamos, se tiene la venida de la gente de provinciana a Lima, justamente a Lima, porque Lima se considera la capital del criollismo y el centro de atracción de la gente que quiere cambiar sus costumbres por otras que considera que son más adecuadas al mundo moderno, contemporáneo. En este encuadre, entonces se usa patrones culturales que puedan satisfacer este punto. Uno de los mecanismos o patrones que se utiliza para llegar a ser, digamos, criollo, sería utilizar los clubes que pueden tener su anticipación en los clubes deportivos que se forman en los distritos, que están demasiado difundidos en muchos pueblos del Perú, y en las cofradías. Y en la acción, digamos, formal de los consejos municipales o de las comunidades. La situación es la siguiente. Hablo siempre, en este caso, con la experiencia de Valle de Mantaro. Es que hay ciertas cosas que distinguen a una persona que es más aculturada, más criolla, como dicen, que es la persona más entendida. Y uno de los signos que caracterizan esta situación es la siguiente: que pueda comportarse adecuadamente en los aspectos formales de papeleo o de expedientes de sesiones o de asumir estos roles formales. Estos roles formales no están al alcance de toda la gente en los lugares de origen, en las provincias. Solamente están al alcance de un reducido grupo de jerarcas o de dirigentes, pero no más. Entonces, lo que pasa es que las otras personas, bueno, además tiene que pasar la otra consideración, y voy a ponerla de una vez, y es que la jerarquización social, la posición social que ocupan las diferentes clases o grupos en las comunidades es bastante, digamos, fuerte, como para escapar a que, por ejemplo, un hijo del quinto grupo, por ejemplo, trate de asumir símbolos o posiciones que corresponden al primer grupo. Esta posición impide entonces que muchas personas con buenas perspectivas de ascender en la escala social se mantengan cohibidos en su propia comunidad. Bueno, esta situación entonces encuentra, digamos, un escape en Lima. En Lima, digamos, se barren estas restricciones en cuanto a jerarquías sociales, y personas con ciertos impulsos pueden llegar a ocupar el primer grupo, bueno, si no el primer grupo, por lo menos a dar rienda suelta a sus impulsos. Entonces, ocurre una cosa que puede ilustrar lo siguiente.
siempre en estos grupos o clubes sociales de serranos no participan, por ejemplo, los hijos o los parientes de las familias más importantes de la comunidad, por ejemplo. Y ellos no participan por la siguiente razón, porque muchas veces piensan que este club pues es un club de serranos o de indios o de gente que no está a la altura de ellos. Ellos pueden participar muy bien en el club departamental o participar en otros clubes más criollos de Lima. Bueno, entonces esto queda reducido, digamos, para una especie de clase media de la comunidad, de una especie de clase media procedente de la comunidad. Entonces aquí esta clase media tiene la oportunidad de ponerse sobre estas personas que son más aristocráticos. Y oportunamente o corrientemente se nota que estos jóvenes, por ejemplo, universitarios, o que por una razón u otra de trabajo han llegado a ciertas posiciones que ellos consideran ya adecuadas como para tomar papeles de líder y cosas así, hacen grandes batallas, no solamente contra esas personas que no quieren participar en el club por pretensiones de señoritismo, pero también la reflejan en lucha contra los dirigentes de su propia comunidad. Uno de los signos característicos de muchos clubes es lanzarse siempre contra los dirigentes de las comunidades, protestando por cosas que dicen que hacen mal o que han hecho mal. Son unos fiscales bastante exigentes de los dirigentes de la comunidad. Otra parte, y esta es otra cosa que quiero llamar la atención, es que es muy importante, además de los aspectos, digamos, formales o integrativos de los clubes en Lima, al ver la función que cubren estos clubes. Una de las cosas importantes que ha remarcado muy bien el señor Mann es el tipo de satisfacciones que da el club. Ya hemos mencionado nosotros también por nuestra parte algo, ¿no? Pero otras satisfacciones pueden darse viendo, digamos, tal vez con menos amplitud el fenómeno y limitándose a cierto grupo, porque si tomamos el fenómeno de los clubes desprendido de una situación, digamos, bastante ceñida en la propia comunidad, tal vez no podemos ver demasiado. En otras palabras, pienso que un buen estudio de clubes, un buen estudio de lo que pasa con los serranos en Lima, diríamos, consistiría en tener el estudio de una comunidad de la sierra y rastrearla acá en Lima. No solamente tendríamos entonces la oportunidad de ver la función de los clubes como mecanismos de defensa o de ajustamiento a una nueva situación, o de un factor de crear satisfacciones para los provincianos, pero además también otros aspectos importantes de cómo cambia la vida de los provincianos, de los serranos, al llegar a Lima. Pues veríamos, por ejemplo, bueno, un caso importante sobre estos estudios. Yo creo que es un estudio que ha hecho Luis en México sobre Tepoztlán. Tepoztlán, muy buen trabajo, ¿no? Él ha hecho estudio, por supuesto, en Tepoztlán, un buen trabajo, magnífico, y ha seguido la misma cosa con los residentes de Tepoztlán en México. Y pues ha llegado a conclusiones magníficas. Una de las conclusiones, por supuesto, no da mucho énfasis a clubes, pero anota como una de las características de la población de la comunidad que llega a México, esta cuestión de los clubes. Bueno, y ahí se plantea entonces otro aspecto más digamos, específico en términos de psicología, ¿no? En términos de liderato, de sociología de grupo, las relaciones de grupo que surgen ahí. Bueno, yo creo que en realidad el problema es más amplio que lo que el doctor Mann nos ha planteado acá, pero seguramente que él también lo ha planteado de una forma bastante exacta, que es lo que pienso, ¿no? Siempre se puede sacar mucho si podemos ubicar esto en el contexto más general, que es tomar la cultura criolla y tomar la cultura serrana. Y tomando la cultura serrana, tomar pues una comunidad y seguir esa comunidad acá en Lima. Por último, quiero llamar la atención de que no ocurren clubes de serranos en otras ciudades que no sean Lima. Esto es bastante significativo, porque si es cierto que el patrón existe, pero no es en otras provincias donde se forman estos clubes, es siempre el centro del criollismo, que es Lima. Por eso insisto en esta manera de marcar el problema. Por ejemplo, yo puedo decir de Cañete o de Moquegua. Bueno, son las ciudades que conozco, pues,
de la costa, pero no se forman clubes de serranos y puedo decir que hay un montón de serranos en estos pueblos, ¿no? Bueno, nada más. Un momentito. ¿Ha pedido luz la palabra, Mateo? Efectivamente, se ha traído a la mesa redonda un problema de trascendental importancia dentro del estudio etnográfico del país. La existencia de las instituciones regionalistas, que así se las conoce en Lima, de serranos. El hecho de ser el fundador de la Federación Departamental de Junín en el año de 1937 me faculta a emitir algunos conceptos respecto a esta clase de instituciones. Esta clase de instituciones agrupan a todos los hijos de una determinada comunidad, ya de la sierra particularmente. En estas instituciones están hombres, mujeres, jóvenes, niños, es decir, todos aquellos que han nacido en esa determinada comunidad. De tal manera que es preferible considerarlas como instituciones que agrupan a hombres, mujeres, jóvenes y niños. Pero los problemas de estas instituciones en relación a los problemas del pueblo o de la comunidad que representan son múltiples. Hay problemas de carácter femenino, problemas de carácter juvenil, problemas, de carácter general que afecta a la comunidad. Cuando se trata de problemas femeninos, pongamos el caso, una actividad... Perdóneme, señor Mateo, perdóneme por favor. Tenemos varias ponencias que tratar, le pediría que sea lo más breve posible y que se centre al tema que ha planteado el señor Mangan sobre esto, no los detalles de la organización de una asociación que creo que bastante los conocemos. Seguramente se conoce mucho, pero yo me doy cuenta que, yo voy a resistir el uso de la palabra. El señor Hamel, por favor. Quiero agregar solamente que, sobre lo que ha dicho el señor Flores, que sí hay clubes serranos en lugares, además de Lima. Hay clubes serranos en Ica, por ejemplo. Y además, no solamente en la ciudad de Ica, sino en la campiña también, donde se encuentran muchos serranos. En Santiago, por ejemplo. El señor Arguedas tenía que decir. También quería simplemente decir que en Huancale también hay clubes de algunas provincias. Hay clubes de varias provincias y distritos de Huancabelica. Además, lo interesante del caso es que precisamente el Valle del Mantaro es de la región de donde menos clubes serranos hay en Lima. Es muy explicable porque no tienen las mismas necesidades de agrupación en Lima que las de provincias que tienen diferencias culturales más extremas con la ciudad. El señor Lasque, por favor. Solo tengo de decir que en la China los clubes locales son muy importantes, especialmente en Beijing, la capital, porque hay clubes locales de todos tipos y posiblemente una situación que vale de comparar con la de acá.